El caracol y la súcubo. Cuando nací, no lloré. Lancé solo un leve quejido. Luego apreté las manos y los ojos. Después me limpiaron la sangre. Contaron los dedos de los pies, de las manos. Levantaron los párpados para revisarme las pupilas. Me estiraron las piernas y cortaron el cordón umbilical. Quizá fue en ese momento en el que sentí el frío de afuera. Y sin llorar, me hice como los caracoles deben hacerse antes de tener su caparazón. Un círculo sobre mí misma. Era una pequeña bola de carne apretada y muda. El médico hizo un esfuerzo enorme por separar los miembros mientras la enfermera me envolvía en la sábana. Finalmente me llevaron con mi madre. Ella sí lloró al verme. Debió pensar que después de 8 horas de parto merecía algo más que un caracol. Yo no me acuerdo de nada. Es más, no poseo ningún vago recuerdo de nacer, ni de mis primeros pasos, ni de cuando comencé a hablar. Yo no tengo, o por lo menos no digo tener, esa mente prodigiosa. Fueron ellos los que me dijeron todo esto. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mi familia. Ellos se han empeñado en recordármelo como si fuera necesario llevar la bitácora de tu existencia sobre los hombros, registrando los acontecimientos del pasado donde has vivido. Y a veces, de los que ni te has dado cuenta. E insisten en que no lo olvide. Repiten, naciste enrollada como un caracol. Mi abuelo era el más persistente. Con sus ojos de cuervo solo decía, uno es sus recuerdos, nada más, nada más, nada más. Luego desaparecía. ¿Cómo se puede recordar? Pasan los acontecimientos tan rápido, tan sin tomarnos en cuenta. El tiempo nos juega siempre malas pasadas y se lleva lo tuyo, allá donde el pasado esconde lo inútil. Ahora yo me siento así, inútil. Se me acabaron las fuerzas. Estoy como cuando nací, supongo, sintiendo ese frío inmenso colarse por entre mis huesos, obligándome a enrollarme como un caracol. Así estoy, en la cama, sin deseos de nada. Me cuesta levantarme. Abro un ojo, luego el otro. Intento estirar una mano para ayudar a la otra a ponerme en pie. Nada. Vuelvo a caer de espaldas sobre las sábanas calientes y me envuelvo toda. Seguro pareceré una momia cuyo corazón quisiera estar dentro de un jarro de barro a un lado de un cuerpo que solo responde al silencio. Silencio. Eso sería lo mejor. Pero no, los recuerdos hacen ruido, los míos por lo menos. Parecen una manada de bisontes acorralados, asustados, no saben a dónde ir. Seguro Gregorio desde su cama sentía lo mismo, allí, inmóvil ante su nueva condición de bicho, ajeno al mundo que había quedado afuera. Ese que le regaló sin querer conciencia de sí mismo. ¿Por qué para tener conciencia hay que convertirse en otro? ¿Por qué hay que sentirse un bicho? Tendré que anotarlo en mi libreta. Tendré que hacerlo a menos que quiera dejar de recordar. Algo que recuerdo fue cuando nació mi hermana. Y si algo queda de este acontecimiento, es porque nació con un cuerno en la cabeza. O por lo menos así le decían a esa protuberancia erguida un poco más arriba de la frente. Era el único tema en la casa. ¿La niña nació con un cuernito en la cabeza? La niña nació con un cuernito en la cabeza. ¡Válgame Dios! Usaban el diminutivo como si con ello remediaran un poco el mal. La diferencia de la que era objeto mi hermana. A mí me llamaba la atención que no fueran 2, como los demonios habituales, comunes y corrientes, rendidos a los pies de los arcángeles, con la espada incrustada en un costado, mientras miles de trompetas se asoman de las nubes tocando aleluyas o alabanzas. No, era solo uno, enorme, siniestro sobre su frente. Y otra vez se repitió la historia. De esa sí fui testigo, aunque no la recuerde bien. Mi madre volvió a llorar al verla. Quizá porque después de 8 horas de parto merecía algo más que un demonio con un solo cuerno en la cabeza. No me dejaban acercarme mucho a mi hermana, porque estaba un poco delicada de salud. Era muy impresionable, eso decían.
hasta que un día me le acerqué mientras mis padres hablaban con el médico sobre la posibilidad de operarla. Me escabullí con cuidado y la vi. Fue una enorme decepción. Fuera de ese cuerno, no había nada anormal. Yo me la imaginaba monstruosa, inmunda, un espanto. Pues no, era incluso bastante bonita. Claro, poco tiempo después, revelaría que ese cuerno, único e insólito, era una manifestación de su interior maléfico. Sí, si la maldad tuviera un nombre, sería el de mi hermana. Yo no sé qué es lo malo para otra gente, ni si hay una maldad específica y cercana, generalizada. Pero la que yo conocí, padecí y a veces sigo padeciendo, es la de ella. Les voy a dar un ejemplo. Cuando por primera vez detectó mi presencia, comenzó a llorar de tal modo que cualquiera hubiese jurado que le hice algo. Mis padres entraron a la habitación corriendo y me vieron parada cerca de la cuna, mirándola, solamente mirándola. Ese fue su debut. Ahí, justo en ese momento, comenzó a dar signos de lo que sería durante toda su vida. Mi demonio personal. Sí, yo no tuve ángel guardián. Me lo cambiaron por ella. Cabe acotar que no dejó de llorar durante 24 horas, mientras mi madre se jalaba los pelos y mi padre no soltaba el teléfono, buscando en las voces del otro lado del auricular consuelo. También habría que agregar que yo estuve confinada en la casa de mis abuelos por lo menos 6 meses. A un idiota, de esos que se riegan por todas partes, se le ocurrió la idea de que yo resulté una impresión muy fuerte para mi hermana. Al parecer, a los demonios no les gustan los caracoles. Mi abuelo me consolaba. Cuando le quiten el cuernito, todo volverá a la normalidad. Es decir, mis padres me querrán nuevamente y regresaré a casa. En efecto, volví, pero mi vida ya no fue como antes. Aunque no recuerdo exactamente cómo era antes, seguro menos impresionable, pues lejos de mejorar las cosas cuando le quitaron esa deformidad, empeoraron. Quizá porque creyeron que ella moriría tan pequeña y volcaron su amor desmedido en torno suyo. O quizá porque ese cuerno era un detente para la maldad de mi hermana, y ahora sin él era la encarnación de Belcebú. O quizá porque yo tiendo a verlo de ese modo, ¿y qué más da? Debo ser sincera. Ni siquiera sé si así fueron las cosas. He dicho que no hay nadie cerca para recordármelo, para advertir las imprecisiones. Estoy yo sola en medio de mis recuerdos fragmentados. Sin embargo, de algo estoy segura. Me obsesioné con la idea de que mi hermana era diferente y yo no era como ella. Y desde ese momento decidí que esa niña era un monstruo, un demonio. De esos que son así como son, abominables, rasgo destacado en su personalidad. Solo tenía que precisar bien a qué clase de monstruo o demonio pertenecía. Resultó ser una súcubo y con el tiempo se confirmó, pues cuando su maldad dejó de concentrarse en mí, yo solo fui su base de entrenamiento, fue para centrarse en un montón de infelices a los que les destrozó la vida. Ojalá yo hubiera estado tan segura de mí como lo estaba de ella. Pero no tenía la menor idea de quién era yo, ni de por qué estaba allí, y volví a enrollarme sobre la cama mientras la Suku crecía y crecía.